Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos meticulosamente, aferrándose a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, no comen si no se purifican. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de vasos, jarras y ollas. Por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los antiguos? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre. De ese modo anulan la palabra de Dios por una tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como éstas hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas meditamos la palabra de Dios. Una palabra que día a día ilumina nuestro trabajo. Sí, nuestro trabajo. Una palabra que alimenta el alma frente a una situación difícil que podemos estar atravesando. Definitivamente la palabra se convierte en la vitamina espiritual, porque sin ella no podemos vivir, no podemos vencer obstáculos, ¿no? Y la palabra es una novedad todos los días. Nuestra intención es rezar por el fin de esta pandemia y por nuestra patria, el Perú. Siempre por el Perú. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio se mueve en la crítica que hace Jesús frente a la hipocresía de aquellos quienes se aferran a la ley e enseñan preceptos humanos, pero el aferrarse a la ley matan el espíritu de la propia ley y enseñan simplemente, como dice al final, una especie de letras que al final no tiene sentido. ¿Por qué? Porque anulan la palabra de Dios por una tradición que ellos mismos se han transmitido el uno al otro. Anulan la palabra de Dios. Jesús es muy crítico. Jesús es agudo, punzante, con los fariseos, con los escribas. ¿Por qué? Porque como dicen, la palabra de Dios no se anula, se vive, da fruto y en abundancia. Porque toda palabra de Dios
es palabra de vida, no de muerte. Y todo lo que es vida siempre transmite eso, alegría, gozo. Pero aquí ellos utilizan la palabra de Dios para maltratar, para amenazar e intimidar. Si no cumples la ley, Dios te castiga. Pero aquí el Evangelio muestra eh, una situación donde parece muy tonto y para Jesús le parece tonto. ¿Cuál es? Un precepto de no lavarse las manos antes de comer. Alguna vez dije en un audio como este, de hecho que nosotros antes de tomar los alimentos nos lavamos las manos, pero no lo hacemos con un sentido de purificación, lo hacemos con un sentido de higiene, limpieza, ¿no? Comer con las manos limpias significa limpieza, matar los gérmenes de nuestras manos para poder tomar los alimentos. Ese es el sentido que nosotros le damos. Pero aquellos quienes por la ley son los que piensan que hay que purificarse antes de comer, lo hacen no por el sentido de higiene, sino del cumplimiento de la ley. El hecho está en que no purifican sus conciencias, pero sí son capaces de purificar ollas, vasos, ¿no? Que aquí dice jarras, que al final no tienen ningún sentido. Purifican cosas y no se purifican a sí mismos. ¿Qué sentido tiene purificar utensilios, ¿no? Que al final no tienen ni alma, no tienen ni vida, y se olvidan de lo principal, purificarse a uno mismo, hacer de que nuestro pecado, nuestra miseria salga, convertirnos en vasos nuevos, convertir nuestra vida en algo nuevo, purificado, limpio, interiormente de nuestra conciencia. ¿Vale realmente ese el esfuerzo de purificarnos a nosotros mismos, de limpiarnos de toda la podredumbre interior que tenemos? Por eso Jesús utiliza una palabra muy dura, hipócritas, una de las expresiones más fuertes de Jesús en los evangelios. Tanto así que Mateo pone este término como encabezamiento o encabezado de sus discursos. Están en el capítulo 23. Jesús sale al frente de aquellos quienes predican doctrinas que no vienen de Dios, simplemente de los hombres. Muchas veces la autoridad y la historia acumulada pueden ser las más grandes tentaciones para erigirnos como dueños de la verdad. Es cierto, es cierto. Creemos que somos dueños de la verdad y creemos que lo que estamos enseñando está bien, pero no nos damos cuenta que los criterios que utilizamos ya están desfasados, que no tienen sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que no tiene sentido? Aferrarse a una tradición que lamentablemente ha perdido todo su espíritu. Nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios, a la enseñanza de Jesús, a las exigencias que Él nos da. ¿Y cuál es? Una religión
que no está malentendida, una religión que no corre el riesgo. ¿Por qué? Porque la religión de Jesús se lleva en el corazón, está cerca de Dios, está cerca de las necesidades de los demás, no está lejos y desencarnado de una realidad donde muchos necesitan de ella. Por eso es que Jesús predica no la tradición de los hombres, sino el mandato de Dios. Porque el mandato de Dios ve en realidad el espíritu de la ley, la que da un verdadero sentido y vida, no simplemente la letra que mata, aferrándose a tradiciones que no tienen ni siquiera la intención de levantar al pecador. Si uno falla, posiblemente está ya condenado. Pero cuando Jesús viene, si uno falla, tiene la oportunidad de cambio, tiene la oportunidad de enderezar su vida y de salvarla. Toda ley tiene que ser iluminada bajo el Espíritu de Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.